entre 20 y 25 minutos de naturaleza y cultura. Pero para que sea muy amena la charla, voy a comenzar con algo que me sucedió hace muchísimo tiempo y que me acompañó toda la vida. Hace aproximadamente unos 40 años, en un verano, en Mar del Plata, conocí a una chica. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver con esto. Escuchen lo que pasó. Entonces esta chica me dijo que ella estaba de novia, y yo le dije que a mí no me importaba eso, que me interesaba. Y bueno, estuvimos conversando, seguimos conversando, hasta que finalmente terminaron las vacaciones. Y cuando terminaron las vacaciones y todo volvió a la normalidad, y regresamos a Buenos Aires, ella un día me llamó por teléfono, estudiaba medicina y me regaló un libro. Y el libro que me regaló estaba marcado con una frase de un poeta. Quiero decir dos cosas que son muy importantes. Esta chica llamada Lucía es probablemente una de las mujeres más hermosas que me ha mirado y no la volví a ver nunca más. Y el poema de Schiller decía: alégrese quien respira la dorada luz del día. El libro que ella me regaló se llama El malestar en la cultura, que es una obra que escribió Sigmund Freud en 1939. Y Freud, en ese libro, decía que la fuente del malestar del ser humano provenía de tres orígenes: de la naturaleza, del envejecimiento o del daño que los hombres se provocan entre sí. Claro, Freud no tuvo la capacidad para imaginar lo que sobrevendría 40, 50 o 70 o 80 años después, porque Freud dijo claramente al comienzo del malestar en la cultura el daño de la naturaleza. El hombre todavía, con un capitalismo incipiente, irrumpía sobre la naturaleza, pero no existía esta problemática o este problema que hoy nosotros nos hacemos. Ahora, tenemos un problema elemental nosotros acá. ¿A qué llamamos naturaleza y a qué llamamos cultura? Y como esto no es un curso de filosofía, no nos vamos a dedicar los últimos 2500 años de la filosofía para distinguir qué es la naturaleza y qué es la cultura. Porque cada filósofo, a lo largo de los 2500 años, se ha ocupado, o los filósofos más importantes, o los filósofos más relevantes en la historia de la filosofía y de la filosofía política, se han ocupado de discernir qué es la naturaleza y qué es la cultura. Hasta algunos filósofos, que ustedes quizá alguna vez lo escucharon, Baruch con B larga, Spinoza, intentó sostener que Dios inmanente era algo parecido o algo semejante a la naturaleza. Quiero decirle que para esto, digamos, si tomamos desde el Génesis, si tomamos de los griegos, si tomamos desde el Génesis, de donde ustedes quieran tomar, vamos a tener todo tipo de explicaciones. En el Génesis la tierra prometida, en los griegos los 4 elementos principales, pero nosotros no nos podemos poner a preguntar sobre eso de qué es la naturaleza y qué es la cultura, porque simplificadamente en un curso de Derecho nosotros tenemos que, cuando ustedes salen de la facultad, son abogadas y son abogados y tienen que resolver pleitos, tienen que asesorar a legisladores, van a ser jueces, van a ser juezas, alguno quizá será ministro de la Corte, otro será presidente de la República, no sé, en fin, el destino es tan abierto. No se van a preguntar qué es la naturaleza y qué es la cultura. Podemos decir algo muy sencillo.
entre naturaleza y cultura. Y a mí me gusta decirlo de esta manera. Como no creo en Dios, ustedes saben que no creo en Dios, pero no niego la existencia de Dios. Llamo naturaleza a todo lo que estaba hasta que llegó el ser humano. Y llamo cultura a todo lo que se incorporó a partir de que el ser humano decidió descender de los árboles. Claro, esto es muy simplificado, porque cualquiera de ustedes que haya visitado, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales en Nueva York, ¿quién estuvo? Bueno, cuando uno sube en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, es increíble, porque no me acuerdo de memoria, pero según ellos, que tienen todo calculado, esto comenzó hace 13.500 millones de años o 13.800, no 13.999, no, es un número. Comenzó el Big Bang hace 13.500 millones de años. A lo largo de esos miles y miles de millones de años se han producido incontables sucesos de los cuales estamos absortos, porque los seres humanos, los que estamos aquí presentes, solamente conocemos el 2% del universo. Ignoramos el 98% restante. Entonces, con esa franquicia y con ese límite, me permitiría decir, bueno, miren, llamaremos naturaleza a los elementos que son naturales, que estaban antes que llegara el hombre, razonable o depredador, y cultura a todo lo que hemos ido produciendo. ¿Desde cuándo hemos ido produciendo? Y también tenemos que ser bastante arbitrarios con esto, porque no hay una fecha exacta. O sea, no hay, digamos, un correo electrónico que diga se descubrió el fuego o el hombre bajó el árbol. No existen ese tipo de noticias. Se presume que el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, se calcula entre 200.000 y 250.000 años, pero no se sabe con exactitud. Inclusive también ahora están hablando de que hubo combinaciones entre diversas etnias del Homo sapiens con otros. Así, en fin, esto es una cuestión de la antropología. ¿Por qué nos interesa tanto esto a nosotros? Porque todo el desarrollo contextual del derecho, absolutamente todo el derecho, se desarrolla dentro de un territorio. Y el derecho existe, por lo menos hasta hoy, a las 5:30 de la tarde, el derecho existe en la medida que existe un territorio. Y el derecho constitucional existe en la medida en que yo necesito una identidad para distinguirme de otros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para discernir, para pensar exactamente en la naturaleza y en la cultura? Porque al cabo de los años y los años y los años se han ido entremezclando. O sea, las montañas no están exactamente igual como estaban hace 50.000 años. Los ríos no están igual. El hombre ha invadido prácticamente todo. Sí sabemos, tenemos muchísima más información sobre el planeta. Hoy disponemos de muchísima más información sobre el planeta de la que se disponía, por ejemplo, en toda la historia de la humanidad. Esto está plenamente comprobado. Cualquier niño de 6 o 7 años u 8 años solamente accionando el celular conoce todos los tipos de medidas, las ciudades, los climas, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué diríamos de la naturaleza? ¿Qué naturaleza es el ambiente? La naturaleza es una precondición. La naturaleza no es un derecho. La naturaleza no es un deber. La naturaleza, el ambiente, es un bien
vital. Sin la naturaleza como bien vital es imposible la existencia humana. Más claro todavía, sin la naturaleza, sin el ambiente, con las condiciones que vamos a examinar, es imposible el desarrollo humano en una comunidad. Como sabemos que hasta el día de hoy, en todas las comunidades que nosotros examinamos, existe el derecho, cada una de estas comunidades está en una lucha titánica a ver quién logra la fórmula lingüística más interesante. Así que, hasta ahora, recapitulando, seamos creyentes o no seamos creyentes, podemos distinguir tajantemente entre naturaleza y cultura. De mucho no nos sirve, pero por lo menos nos permite aproximarnos y decir, no, mirá, si van a hacer explotar la montaña, si van a derribar la montaña, y si van a derribar la montaña porque creen que adentro de la montaña hay oro, pero eso genera un daño genuino para los próximos 500 años, evidentemente no se debería permitir la destrucción de la montaña. Y si tiran plástico al mar, evidentemente hay que prohibir tirar plástico al mar con una cantidad de medidas que también vamos a ir viendo ahora. La decisión de llamar al ambiente o a la naturaleza bien vital no es una cuestión menor, porque para ser titular de un derecho, cualquier tipo de derecho, hay que tener determinadas condiciones. Y para ser titular de un deber, hay que tener también determinadas condiciones. Por eso yo prefiero hablar con ustedes de que la naturaleza es un bien vital, es una condición previa a nuestra existencia. Y si todavía me apuran, les diría que dentro del Estado constitucional, la naturaleza como bien vital es una condición prepolítica de existencia. Sin la naturaleza, sin la protección de la naturaleza, sin el resguardo de la naturaleza como bien vital, es inimaginable la construcción de una comunidad política. Entonces, si distinguimos, porque en general en la facultad, o en casi todos los cursos que ustedes van a tener, van a escuchar el derecho al ambiente sano, el derecho al ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas. Está bien que lo diga la Constitución, pero un bien es otra cosa. Un bien es otra cosa, es algo que está inserto en toda la comunidad, independientemente de que lo deseemos o no lo deseemos. Ahora, ese bien tiene una característica, porque es un bien individual, plurindividual y es un bien colectivo. De la misma manera que la Constitución Federal de los argentinos es un bien colectivo porque nos pertenece a todos y a todas. No hay ningún argentino, ni ninguna argentina, ni ningún extranjero que pueda decir la Constitución me pertenece solamente a mí. La Constitución es un bien colectivo. Hay pocos bienes colectivos. Hay muy pocos bienes colectivos. La naturaleza también es un bien colectivo. Claro, se producen todo tipo de mamarrachos. Hagan la prueba de bajar, de ir caminando un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, ir al río, a la costa Vicente López, y hagan la prueba cómo pasar de cómo llegar al río. O sea, la idea de bien colectivo ha desaparecido porque ha sido complotada por ideas capitalistas que solamente buscan el lucro. Entonces usted para llegar al río tiene que caminar 17 cuadras y en cambio, si tiene una libre accesibilidad, va a pasar por el medio del mundo. Pero esto es otra cuestión. La Constitución Federal de la Argentina ha sido muy generosa en el año 1994, ha incorporado un artículo muy interesante que es el artículo 41 y probablemente es uno de los artículos más importantes que se ha consagrado en la Constitución Federal. Tiene 4 fragmentos distintos que ustedes los conocerán, pero yo me quiero referir brevemente a algunos de ellos y a qué es lo que significa. El artículo 41 hace juego con el preámbulo. Es el único artículo de la Constitución que hace juego con el preámbulo.
Porque cuando el preámbulo habla para nuestra posteridad, el único artículo de la Constitución que vuelve a hablar de la posteridad de los que no están en este momento es precisamente el artículo 41, cuando refuerza y dice: señoras y señores, el bien vital, la naturaleza, el ambiente sano, no solamente lo tienen que cuidar, no solamente tienen que satisfacer las condiciones para las actividades productivas y el desarrollo humano, sino que usa un verbo típico: lo tienen que preservar para las generaciones futuras. Es el único juego que hay en toda la Constitución entre la posteridad y el futuro. Juegan automáticamente el 41 con el preámbulo. Claro, las preguntas abundan y uno se imaginaría si cuando el constituyente dijo ¿qué querrá decir un ambiente sano? Es algo parecido a cuando conversábamos con Germán Vidal Campos y mirábamos los juicios políticos, que la Constitución dice mal desempeño. ¿Qué es mal desempeño? Lo contrario de buen desempeño. ¿Qué es un ambiente, qué es lo contrario de un ambiente sano? Un ambiente insano. ¿Cómo hacemos nosotros para acercarnos a una noción de ambiente sano? Bueno, hay algunas ideas que están dando vuelta. Y están dando vuelta de manera muy importante. Los seres humanos necesitan una cantidad de metros cuadrados para vivir. Los seres humanos necesitan una cantidad de agua para vivir. Los seres humanos necesitan una cantidad de oxígeno para vivir. Los seres humanos necesitan una cantidad de tiempo de ocio para vivir. Los seres humanos necesitan un tiempo para educarse. O sea, no es solamente el ambiente sano que vengan con un camión pintado de amarillo y que corten los árboles. O que pongan por todos lados redes de color naranja. No es eso. Es algo muchísimo más amplio, a punto tal, que en 25 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha reducido en un 50% la cantidad de metros cuadrados necesarios que necesita un ser humano para respirar un ambiente sano. ¿Qué puede suceder en los próximos 25? Les traigo otro ejemplo. Cuando se fundó la Argentina, en 1853, un tercio de la Argentina era pura superficie boscosa. Un tercio de la Argentina eran bosques. En el año 2019 hemos derribado más del 85% de esa superficie boscosa. O sea, prácticamente 3 o 4 provincias de la Argentina eran bosques. ¿Qué es la información que tenemos? Disponemos de mucha información. Sabemos que acá, a los alrededores, hay inmundas dificultades al acceso al agua potable. Sabemos que hay gente que no tiene baño en su casa. Sabemos que hay mucha gente que utiliza alimentos que son fabricados en condiciones deleznables. O sea, no es solamente hablar del ambiente sano, vuelvo a repetir, que la flor que tenemos acá esté iluminada a la noche cuando salimos y se cierre, sino que es una cantidad de cosas que empiezan notablemente, se desarrollan y tiene un punto muy importante con el acceso al agua potable. Quizá ustedes no, ninguno de ustedes o ninguno de nosotros padece esta dificultad, porque todos en nuestras casas, porque estamos en la Universidad de Buenos Aires, porque pertenecemos a un fragmento social, porque tenemos esta posibilidad, llegamos a nuestra casa, abrimos la canilla y tomamos agua potable. Pero ustedes tienen que saber que hay una gran cantidad de argentinos y de argentinas que no tienen acceso al agua potable. Y estamos en el año 2019. Ya no les estoy hablando de la vivienda ni del alimento, les estoy hablando del agua. O sea, ¿quién va a resolver esto? Un segundo problema, también vinculado con el agua.
En los últimos 5 años se han producido las mayores inundaciones en toda la historia de la Argentina. La Argentina nunca se ha inundado como se ha inundado en los últimos 5 años. ¿Qué estudios hay? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a seguir inundando? ¿No se va a seguir inundando? Porque yo les quiero recordar a todos ustedes que hicieron un parcial. Y ese parcial que ustedes hicieron, lo hicieron porque hubo un señor, Juan Bautista Alberdi, que pensó una constitución. Y la constitución que pensó el señor Juan Bautista Alberdi era para fundar una república comercial y pastora. Y la Argentina hoy es una república comercial y pastora. Una república comercial y pastora que solamente vende materias primas y se inunda es una república inviable, es un estado inviable. Y estoy hablando solamente del agua. Se inunda la Argentina y gran cantidad de argentinos, no tengo el número, no puede abrir la canilla en su casa para tomar agua potable. ¿Qué es lo que dice también la Constitución? Utilizó un verbo que ha sido seguramente objeto de muchas discusiones, que el que provoque el daño ambiental tendrá la obligación de recomponer. Yo estoy esperando todavía, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que realmente lleve adelante la obligación de recomponer. Porque miren que acá rompen, acá rompen bosques, acá rompen montañas, acá rompen el curso de los ríos, acá afectan la naturaleza. La naturaleza es afectada. Estoy esperando que llegue un fallo de la Corte. Todos me van a decir, no, profesor, el fallo Mendoza. Si el fallo Mendoza fue del año 2007. Cuando estoy hablando de la obligación de recomponer y me estoy dirigiendo a la Corte, la recomposición del daño ambiental no es solamente una tarea de la Corte Suprema, es una tarea del Congreso y es una tarea del Presidente, porque son los tres encargados, las autoridades de la Nación. Lo que pasa es que uno, en este discurso de derecho constitucional, generalmente piensa y dice, bueno, aquel que causó un daño, aquel que no preservó, tendrá la obligación de reparar. ¿Y cómo será? Tendrá que recomponer. Hay un juego muy interesante que es muy descuidado, está muy descuidado en la facultad, que es con el artículo 75, inciso 19. Ustedes fíjense que en el artículo 41 de la Constitución se habla del desarrollo humano. Y en el artículo 75, inciso 19, también se habla del desarrollo humano. Quiere decir, Santiago, entonces, que el desarrollo humano, que cuide el ambiente, que proteja al ambiente y que pueda llevar adelante actividades productivas, tiene que estar enlazado con el 75-19, que también es una cláusula de prosperidad que dice que hay que tutelar el desarrollo humano. O sea, no se puede hacer cualquier cosa a lo que se le ocurra. Claro, ustedes se preguntarán, ¿esto es tarea sencilla? Esto no es tarea sencilla. Como diría Juan Manuel Serrat, ayúdenme, pero no me acuerdo bien de memoria, ¿no? Pero el mundo está conducido por un par de locos en carnet, una cosa así era, ¿no? Más o menos dice. Es así la canción de Serrat, ¿no? Dice así. Ahora la voy a buscar. Locos hay varios. Miren Bolsonaro, en Brasil. Un desastre ambiental. Brasil es probablemente uno de los países mayormente bendecidos por la naturaleza y está conducido por un ser que no está en pleno uso de sus facultades mentales, que no tiene capacidad para pensar no el futuro ambiental, no tiene capacidad para pensar el presente. Hagan unos kilómetros más al norte y se van a encontrar con otro ser tan demente, que tampoco está en pleno uso de sus facultades mentales. Me refiero al presidente de Estados Unidos. Y si se toman otro avión y se van a la China no les interesa absolutamente nada la contaminación ambiental. Bienvenidos a la contaminación ambiental, bienvenidos al calentamiento global, bienvenidos a todo esto, que esto no lo para nadie. ¿Ustedes creen que esto lo van a parar Bolsonaro, Trump y los chinos? Los principales contaminadores del mundo son los chinos y los norteamericanos.
Cuando Macron lo llama por teléfono se le ríen a Macron. Ustedes saben lo que pasó con el problema de Macron. Es increíble lo que pasó con Macron. No lo hubiera votado a Macron, pero les quiero contar lo que pasó en Francia. ¿Ustedes saben cómo es lo de los chalecos amarillos? ¿Lo conocen el asunto? ¿Por qué? El tema de los chalecos amarillos es porque Macron quiere la reducción del uso de combustible por la contaminación ambiental. Y la gente dice, no, yo tengo que ir a trabajar, tengo que usar el auto, tengo que estar usando combustible. Entonces me pongo un chaleco amarillo y salgo a protestar en la calle de París. Situaciones que nosotros vemos acá, que son insólitas, que son inimaginables. O sea, el retraso horario que tenemos en el cuidado de la naturaleza. No voy muy lejos, en Madrid todos los taxis son eléctricos. Y acá seguimos vendiendo y contaminamos y se contamina de todas maneras. Hay un escritor italiano que se llama Alessandro Barico. Con esto voy cerrando. Alessandro Barico habla que estamos en medio de una revolución tecnológica producida por el pensamiento humano y que estamos en el marco de una humanidad creciente. A mí me gusta leerlo a Barico y escucharlo a Barico cuando dice que estamos en el marco de una humanidad creciente. Pero sinceramente, me da mucha congoja y me lleva a una suerte de pesimismo antropológico. Porque día tras día, lo único que escucho, lo único que veo, lo único que compruebo, es todo lo contrario de proteger un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano que satisfaga las actividades productivas y lo preserve para las generaciones futuras. Esta es mi preocupación. Por eso quiero compartir con ustedes la idea de bien vital. Abandonemos la noción de derecho, porque si hablamos de derecho al ambiente vamos a empezar a discutir de quién es titular. Y sin la naturaleza nosotros no podemos vivir, porque formamos parte de la naturaleza. Si me escuchara algún profesor de mi cátedra va a decir cuando escuchen este video que soy un naturalista. Bueno. Formamos parte de la naturaleza. Todos formamos parte de la naturaleza. De la misma manera que todo lo que nace perecerá, le dice Mefisto al doctor Fausto. Para que sea inspirador, entonces, y para terminar con lo que comencé. Tenemos que pensar mucho en esto. Tienen una responsabilidad enorme como ciudadanas y como ciudadanos para desarrollar la idea del bien vital existencial. Sin bien vital existencial va a ser imposible un desarrollo genuino, equilibrado y apto. Y esa frase, y con esto termino, que me regalaron hace 41 años, caerá en saco roto, porque cuando Schiller la escribió, en 1791, alégrase quien respira la dorada luz del día. Yo quisiera saber quién puede hacer eso en Pekín, quién puede hacer eso en el DF, donde los índices de contaminación son terribles. Con esto termino, redondeo, espero haberlos persuadido y conmovido a cada uno de ustedes en relación a la naturaleza como bien vital. Defiendan a la naturaleza. No dejen que les hablen de los derechos de la naturaleza. Está bien lo que hizo la Constitución de Ecuador. La Constitución de Ecuador nos habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, pero es otra ficción. Es otra ficción. De la misma manera que la FOR es una persona jurídica, es una ficción. ¿Por qué existe la FOR? ¿Por qué existen las multinacionales? Porque son ficciones, porque el derecho inventó ficciones. Inventó la persona jurídica. Entonces, como había que proteger a la naturaleza, ahora inventamos los derechos de la naturaleza.
No hay derecho de la naturaleza. La naturaleza es un bien vital. Y las multinacionales lo que hacen, como no necesitan un territorio, llevan a cabo sus políticas en cualquier lugar donde más les interesa y donde más pueden contaminar. Porque si total ellos no viven ahí. Ellos no van a vivir ahí. No se van a desarrollar ahí. Ellos van a poner una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se les va a multiplicar de determinada manera y se va a transferir a las cuentas matrices. Esta es la novedad de hoy. Este es el nuevo modelo que hay. Se terminó el modelo del siglo XX. El modelo del siglo XXI son potencias con territorio y potencias sin territorio. Hay grandes compañías mundiales, muchos de ustedes, todos ustedes, los que están acá, tienen celulares. Y cada una de las empresas de esos celulares tienen presupuestos superiores a muchos de los 193 países que están sentados en el universo de Naciones Unidas. Entonces le pregunto a todos ustedes y me voy. ¿Quién gobierna este mundo? Gracias.